Buenos días al público en general. En esta ocasión les presentaremos un podcast del convulsionado mundo a principios del siglo XX. En este audio les hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Gran Depresión y el cardenismo en México. Como primer tema es la Primera Guerra Mundial, presentada por Jorge Ortiz Martínez. La Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos bélicos más mortíferos y prolongados que hasta el momento se había vivido en esa historia de la humanidad. De allí hasta que estrella posteriormente la Segunda Guerra Mundial, se hubiera denominado como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial inició del 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Fue un enfrentamiento armado de escala mundial en el que participó los países de mayor desarrollo, las grandes potencias industriales y militares de Europa, a los que después se sumarían los países colonizados de África y posteriormente Estados Unidos, entre otros. Analizado y comprendido, ¿cuál sería tu opinión acerca de la Primera Guerra Mundial? Pues mi opinión acerca de la Primera Guerra Mundial es que no tuvo ningún beneficio, sino muchas consecuencias. Una de ellas fue muertes trágicas, la economía estaba por los suelos, muchas enfermedades, la cual disminuyó la población y desde ahí se desató la Segunda Guerra. En esta época fue el crack del 29, que estuvo en Nueva York, que se cayó la casa de la bolsa en un 86%. Hubo gran parte de la económica del país, tanto humana como financiera, ya que los bancos no prestaban y los empresarios ya no tenían recursos para pagar a sus inversionistas y a su comercio para que siguiera creciendo. Entonces esto llevó a un gran desempleo y a la caída de la bolsa a nivel mundial. El tercer tema visto fue el periodo entre guerras. Así se llama la etapa histórica comprendida entre los años 1818 el año 1934, en la fecha que se acaba la Primera Guerra Mundial, y esta también fue una crisis más económica. En esta vemos lo político contra lo social y lo artístico. En lo cultural está que había en ese tiempo mucha arquitectura, que había grandes arquitectos, que también había estaba el radio, el cine, la pintura y la generación del 27, que fue un libro que trata sobre poemas de distintos escritores. Y en los políticos y económicos está el fascismo español, fascismo italiano, el exilio español, el nacionalismo de Alemania, que ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. También empieza la guerra de Japón, ya que
por el imperialismo, todo se reubicó, todos los países y ya quedaron de distinta manera. Bueno, y este periodo comprendido llevó a gran reubicación de los países españoles y empieza la Segunda Guerra Mundial, bueno, contra Estados Unidos y Alemania. Empiezan grandes conflictos políticos y económicos. Bueno, y por último el cuarto tema es el cardenismo en México. Bueno, como sabemos, Lázaro Cárdenas fue uno de los presidentes que estuvo en México. Bueno, desde un inicio de su vida, él había sido un militar y político. Después se convirtió en un gran presidente de México, quien tuvo muchos proyectos para la humanidad, así como luchar por la justicia y varias ideas de él. También es uno de los mejores presidentes, ya que participó en la revolución y igual, como lo decía, es un gobierno destacado porque había puesto muchos proyectos para la sociedad y tuvo así como que un acercamiento con Plutarco Elías. ¿Y cuál es su opinión sobre el cardenismo? Bueno, pues la verdad es que sí me gustó la forma en cómo actuó ante México por sus proyectos de ideales de la justicia. Además de ello, pues es que se ve que a la gente sí le agradó, porque no es uno de los presidentes que está más mal hablado de ellos. Y bueno, pues yo considero que si no estuvo ni tan bien ni tan mal sus actos y leyes que impuso ante la República, pero sí está ahí más o menos el presidente. Bueno, esto ha sido todo sobre que tratamos temas desde la Primera Guerra Mundial, que están España, todo el continente europeo, y también tratamos sobre el cardenismo en México, y espero que les haya gustado. Se despide de ustedes José Antonio Hernández Ortiz Ortiz Martínez y Anaí Pérez Herrera.